la transmisión vertical del coronavirus 19. Esta es una revisión de que desarrollamos junto a la doctora Luco en el marco de un trabajo de investigación. Así que vamos a hablar un poco de viremia materna e infección del trofoblasto y cordón. Nuestro trabajo es un estudio piloto que explora la transmisión vertical. Nuestro interés por realizar este trabajo fue porque existe un riesgo real de infección fetal, de infección de la madre, que tampoco al principio no se sabía cómo se iban a comportar con respecto a la infección, debido a que existe el antecedente de la infección por SARS-CoV-1 que ocurrió el año 2012, que tenía consecuencias muy severas para el embarazo. Entre ellas, se vio que aumentaba el riesgo de aborto, parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino, y además SARS-CoV-1 mostró que las madres embarazadas tenían un riesgo 3 veces mayor de caer en ventilación mecánica. Lo que ustedes ven en pantalla es el coronavirus a través de una resonancia, una microscopía de barrido en tejido trofoblástico. Este fue un estudio que salió en mayo de este año y a nosotros nos preocupó muchísimo en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, porque se mostraba claramente la corona del coronavirus metido en el tejido trofoblástico, y eso representa en el fondo la expresión de angiotensina 2, que ha sido muy controversial cómo se expresa en tejido placentario. Pero, ¿qué es lo que sabemos y no sabemos con respecto al coronavirus 2? Sabemos poco. Lo que mostramos acá es, esto me llegó ayer, esta invitación para una charla de la doctora Mónica Teodor con respecto al riesgo fetal del cerebro en los recién nacidos. ¿Y por qué sabemos poco? Porque es una enfermedad nueva, tiene un efecto muy idiosincrático, es decir, que una persona por el hecho de ser muy joven no significa que vaya a evolucionar favorablemente. O sea, se han visto factores de riesgo de población susceptible, como la edad, enfermedades crónicas. Sin embargo, existen riesgos de muerte en pacientes jóvenes y cerca del 60%, el 80% de los pacientes en Chile han sido personas mayores de 60 años, pero eso significa que existe un 20% de los fallecidos que han sido personas menores a 60 años. Pero fundamentalmente, ¿qué sabemos? Desde que partió esta infección en Wuhan en enero de este año, no hemos visto reportes de claros y de poblaciones grandes que muestren una mayor tasa de aborto ni el mismo comportamiento que existe para SARS-CoV-1. Solamente cuando la madre tenga una infección severa se ven peores resultados obstétricos. Esta publicación nos dio mucho miedo, salió hace poco, salió este mes, porque muestra de que un recién nacido de 35 semanas, en el contexto de una madre que hizo una neumonía y un cuadro inflamatorio severo con una leucopenia grave, empezó con trabajo de parto. En el trabajo de parto hizo una desaceleración severa con un registro tipo 2, por lo cual se le hizo una cesárea. Debido al estado respiratorio de la madre, se le hizo una anestesia general, y este recién nacido nació infectado desde las primeras horas. Se estudió la placenta, se estudió la sangre cordón, pero lo más importante es que este recién nacido, a los 3 días de vida, se reportó de que tenía irritación, dificultades de succión, y empezó con dificultades de desarrollo, por lo que se le hizo una ecografía cerebral que mostró una gliosis de la corteza, del tálamo y la parte media del cerebro, por lo que por primera vez se documentó un daño neurológico en un recién nacido. Este trabajo también tuvo un hallazgo interesante, especialmente con la controversia de cómo se expresaba angiotensina 2. Aquí nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda, aquí se observa
cómo se agrega en el fondo en la inmunohistoquímica la presencia de el gen, una inmunohistoquímica con anticuerpos hacia el gen de proteína N de SARS-CoV-2. La proteína N es por el cual se hace, buscando el gen de la proteína N, es como se hace la PCR tradicional. La mayoría, inmensa mayoría de las PCR se hace a través del gen N. Y ustedes pueden ver, al igual que cuando ingresa al tejido trofoblástico en la microscopía, de que no es posible que no hubiera expresión placentaria para poder tener esta imagen de inmunohistoquímica específica para el virus. A la derecha están los controles negativos, así que es súper notorio el efecto. Nosotros sabemos que la puerta de entrada es el receptor de angiotensina 2. Aquí nosotros vemos cómo la proteína Spike se asemeja al receptor de angiotensina 2 y por lo tanto se puede unir a ella. La clasificación de beta coronavirus viene del nombre de que tiene dos isoformas que se integran el receptor y además de las enzimas partidoras del receptor, lo que permite la internalización de la cápside y que desinfecte la célula diana. Acá vemos el efecto sistémico del coronavirus 2. Las personas cuando hablamos de receptor de angiotensina 2 están esperando el típico receptor como que es el de angiotensina 2. Pero en el fondo al cual se une es una proteína ubicua en la membrana celular. Y aquí ustedes ven la internalización. El balance de angiotensina 1 a 7 versus angiotensina 2 está dado por la enzima convertidora. Este balance es un balance muy fino para nuestra supervivencia. El tejido en que más se expresa, como ustedes conocen, del eje RAS, renina, angiotensina, aldosterona, es en el riñón y se expresa principalmente en los tejidos que tienen un efecto intravellositario importante y por lo tanto como en el pulmón, donde regula el flujo de la sangre que va a los alvéolos, en el hígado, por el traspaso de los hepatocitos. A nivel vascular, nosotros vemos que el hecho de tener aumentada la vía de angiotensina 2 va a permitir radicales libres del oxígeno, hipertrofia, inflamación. Y la hipertrofia e inflamación en el fondo son las razones por las cuales se mueren los enfermos renales, por el aumento de la aldosterona. Nosotros acabamos de describir el efecto cerebral y se ha descrito también en pacientes adultos efectos neurológicos que pueden ser notorios y pueden persistir durante varios meses. Y nuevamente en el tejido placentario, en ese tejido lo que tiene una fina regulación porque es lo que permite la vasodilatación que hace con que el sistema sea muy generoso en la distribución de oxígeno y de nutrientes hacia el feto. Este no es una inmunohistoquímica, esta es una inmunofluorescencia, que en el fondo a mí me gusta mucho esta imagen porque se ve cómo se expresa el receptor en tejido trofoblástico, aquí ya directamente versus la proteína N, y nuevamente la controversia de si se expresa hasta el final del embarazo o no, angiotensina 2, sí, aquí está demostrado también por otro camino. Esta controversia entre la expresión de angiotensina 2, porque se ha descrito que está presente en decidua, en trofoblasto, en endometrio tardío, con una expresión muy importante, y se ha escrito que hasta las 24 semanas existiría una expresión ascendente, pero hacia el final del embarazo no estaba muy claro. Y al final con la MANE concluimos de que era porque, como se han estudiado esta angiotensina, el receptor, eran por distintas técnicas, y además porque la inmunohistoquímica, que vimos en un equipo de Estados Unidos que hizo estos trabajos, no se correlaciona con el porcentaje de la expresión de RNA que presenta. Pero este mismo trabajo, que salió en esta comunicación de Nature del mes pasado, también estudiaron la placenta de este recién nacido que hizo el cuadro neurológico, y aquí nosotros vemos un infarto placentario. Aquí vemos la invasión de neutrófilos, y aquí se nota que son neutrófilos porque los otros tipos de leucocitos
no infiltran, no tienen esta marcación. Por lo que se observa que realmente el efecto trombótico versus el efecto infeccioso están unidos. No se sabe si el cuadro inflamatorio sistémico de la madre promueve la trombosis más el estado procoagulante de la mamá, versus si esta infección propiamente tal tiene un efecto procoagulante cuando el tejido está infectado. Lo más probable, pensamos nosotros, es que una influye sobre la otra y que las dos teorías serían correctas. Es decir, que cuando la madre está con una infección sistémica, sería más fácil de que se infectara, porque al tener un cuadro inflamatorio importante, la regulación más fina de la membrana eh, materno-placentaria se pierde, y también porque la infección por sí misma aumenta también el riesgo de trombosis a nivel local. Así que sería como un círculo vicioso de una sobre la otra. Y esto es nuestro trabajo. Hemos trabajado arduamente varios meses para tratar de llegar a estos marcos teóricos, y un estudio piloto que habla de la viremia materna y la infección del trofoblasto por SARS-CoV-2. Nosotros no pretendemos demostrar infección, sino que queremos desarrollar un protocolo que a futuro en otras poblaciones podría hablar de qué tan frecuente es de que exista esta infección en los pacientes embarazados. Acá hay una imagen que muestra cómo la proteína spike del coronavirus se adhiere a la proteína ubicua del receptor de angiotensina 2. Las viremias, por lo general, son bajas. Este es un virus principalmente respiratorio. Y aquí nosotros estamos ocupando este trabajo, muestra que esta revista es una de las mejores revistas para este tipo de trabajo con respecto a virus, que lo que muestra es de que las proteínas, la expresión nasal, laringea y el esputo en relación a las viremias es muy diferente, por lo cual podría estar subestimada la presencia del virus en sangre, porque la, la PCR tradicional es un test semi-cuantitativo. De hecho, la cuantificación de coronavirus en sangre eh, es una técnica como poco habitual en los distintos grupos, no le han dado mucha importancia, y el hecho de que sea una técnica semi-cuantitativa significa que en las concentraciones más bajas el margen de error es mayor. Por lo tanto, aquí nosotros vemos la relación entre la PCR tradicional, que acuérdense que es la que ve el gen N solamente, versus la ddPCR, que además ocupa otras zonas que se transcriben del gen N, y la relación entre una y otra para diagnosticar infección es muy alta, de una relación de un 82 a un 87%. Este trabajo es un estudio de los primeros dos casos que se describieron en Corea. Y aquí muestra que cuando el paciente está muy sintomático, es el momento en que más tiene viremias en el tracto respiratorio, y muestra esta curva del cuadro del tracto respiratorio alto, como rápidamente decae y pasa a ser del cuadro del pulmón y tracto respiratorio inferior. Este es un paciente que fue muy sintomático, hizo fiebre, mialgia, disnea, tos, y quiero también aprovechar de mostrar el esputo como muestra, porque el esputo es más fácil de tomar. Hablando de una PCR habitual, hasta un 30% de las PCR salen negativas según la toma de muestra, mientras que el esputo tiene menor margen de error porque es una toma que toma el paciente. El esputo no es solo escupir saliva, sino que es tratar de hacer la carraspera en la garganta y de ahí escupir. Lo que habíamos hablado de las distintas regiones y la correlación. Aquí el primer paciente coreano en Wuhan, y aquí tenemos una nueva PCR que es mucho más sensible y específica, y la buscamos con mucho ahínco, porque hay pocos estudios descritos en viremia de distintas muestras. Habitualmente se hacen más de tracto respiratorio, orina y deposiciones,
Pero como les había contado anteriormente, las viremias han sido subestimadas. Lo más contundente que existe en viremia es la relación de que existen que los niveles altos del virus se asocian a un peor pronóstico, cosa que también nos interesaría desde el punto de vista del hospital, de poder tratar de correlacionar muy anticipadamente cuando el paciente está con los primeros síntomas respiratorios, cuáles serían las poblaciones que tendrían un peor pronóstico, para tratar de tener conductas más precoces como el prono, por ejemplo. Esta RT-PCR tiene la gracia de que aparte de medir los genes N, en distintas regiones de lo que habitualmente se hace, también mide la proteína Spike. Y eso ha permitido de que esta RT-PCR puede medir concentraciones mucho más bajas de carga viral, llega a ser hasta un 11% más sensible, y en otras muestras un 85%. Y la gracia que tiene es que podría ser la forma de medir la viremia materna. Acá nosotros vemos cuáles son las regiones que mide el ICASA, que, bueno, a ustedes me miran esto y dicen qué poco, qué lata, pero para nosotros fue súper importante porque aquí nos permitió ver cuáles son los probes, que en el fondo es como en qué regiones se amplifica la señal, que son distintas a la de RPR tradicional y de la de DPCR que es la anterior, que es un poquitito mejor que la RT-PCR tradicional de Roche, que es la que se ocupa para diagnóstico según la Organización Mundial de la Salud. Y aquí nosotros vemos que se incorpora también, aparte de los genes de la nucleocápside, la proteína Spike. Entonces, esa RT-PCR en sangre logra, o sea, en general, logra medir hasta 11.2 copias. La RT-PCR tradicional es sensible en el rango más bien de entre 100 y 200 copias, y esta llega a 12, con un intervalo de confianza de 95% entre 7.2 y 52. Y esto es súper importante porque tiene la capacidad de ser en concentraciones más bajas, que por lo que se ha visto que sería el margen en que nosotros estaríamos buscando las viremias. Y así podríamos decir que con viremias positivas, ¿cuántos pacientes realmente tienen infección del trifoblasto? Y aquí nosotros vemos que cuando uno habla de que tiene una carga viral de enfermedad de 1.8, esto lo que habla es de las diluciones. Cuanto más bajo es este número y mayor la sensibilidad eh, con respecto al número de ciclos, ya el 50% de la media, más sensible es el examen. Y con respecto a la segunda PCR, que es la RD, tiene un 15% más de sensibilidad. Aquí es lo que yo les estaba contando. Si ustedes se fijan en las muestras de tracto respiratorio, de un universo de 120 pacientes, aquí salió el 85% positivo y aquí salió solamente el 60%. Si vamos a esputo y la carraspera, es mucho más alto. Y en los tractos no respiratorios, que es a donde nosotros nos queríamos abocar, acá nosotros vemos, se me perdió un 11% más de sensibilidad, lo que significa en total que la sensibilidad, miren lo baja que es en total, en las distintas muestras, 43% versus un 28%, lo que es un incremento muy importante, es bastante significativo. O sea, vamos a diagnosticar más casos con viremias bajas si pudiéramos ocupar esta RT-PCR, lo que también es importante por las personas que transmiten la enfermedad y que actualmente están diagnosticados como pacientes negativos. Ahora, la suerte, los pacientes con viremias bajas y con muestras que son más bien bajas en carga viral, es que ocupando mascarilla, la probabilidad de infección sería bajo el 95%. Y porque también se ha visto que la contagiosidad y la gravedad de los casos tiene que ver con la carga viral que recibe un paciente. Aquí es como se mide una RT-PCR. ¿Ya? Las personas no, como que no saben, piensan que es una cosa como de colores.
efectivamente da una señal, pero es totalmente computarizada. Nuevamente lo que yo le mostraba, las muestras positivas en concentraciones bajas versus la otra, que aquí sale negativa. Y en todos los rangos resulta mejor. Esta es la comparación de la más sensible versus la intermedia. Entonces nuestra hipótesis es que la infección de los tejidos placentarios y sangre de cordón puede ser detectada con la RT-PCR de helicasa. La palabra helicasa también es importante, porque para que sea así de sensible, hay que modificar la técnica de extracción del RNA, es decir, de que el RNA que tú logras sacar de una muestra, lo puedas amplificar, y para que lo puedas amplificar necesitamos primero poder hacerlo con un equipo especial. Se tiene que cargar en una solución de helicasa para poder extraerse, y es como un gel. Y la helicasa, a donde tú vas a poder amplificar las copias, siempre está presente en los geles, pero generalmente son más de agarosa que de helicasa. Este es como que cambia la proporción. El otro objetivo nuestro es realizar un estudio piloto, el objetivo general que permita mejorar los protocolos para la detección de la infección vertical de COVID-19 en tejido placentario y sangre de cordón en mujeres infectadas por SARS-CoV-2. Nuestro objetivo específico es poder medir a través de un examen de inmunohistoquímica también la presencia del receptor en tejido placentario, pero también se ha visto por este equipo estadounidense de Carolina que la expresión de angiotensina 2 en el tejido placentario se modifica con el trabajo de parto. Y eso tiene gran importancia porque probablemente lo que permite, entre otras cosas, poder resistir las contracciones. Se expresa más. También queremos medir en trofoblasto, en sangre materna y sangre de cordón como un protocolo piloto. Aquí me salió al revés la diapositiva. E implementar la técnica del diagnóstico en tejido trofoblasto mediante la RT-PCR, que les he hablado un montón. Estandarizar la técnica en sangre, porque esperamos que las viremias sean más bajas. Y eso sería importante en sangre de cordón y materna, porque en sangre de cordón, por ejemplo, podrían ser más positivos los casos, pero que después, cuando le toman la sangre nasal, la tórula nasal, sería más baja. Entonces, este es nuestro protocolo. La madre ingresa con una RT-PCR tradicional. Nosotros le mediríamos la viremia en la mamá al momento del aquí acá y le haríamos la PCR GIL. GIL significa helicasa. Después, en la placenta, se tomaría un trozo de inmunohistoquímica, o sea, para la inmunohistoquímica y para el diagnóstico de trombosis por anatomía patológica, una tinción diferente que es la tinción de Masson. Se le haría el RT-PCR para buscar la presencia del virus y la inmunohistoquímica. Entonces aquí tenemos todos los territorios, que es el territorio materno, el territorio placentario, la sangre de cordón y después la muestra del recién nacido al nacer y su evolución clínica, además de la evolución clínica de la madre. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Gracias. Interesante el trabajo, ¿eh? Oye, una pregunta, ¿cómo lo hace con el financiamiento, Cata? Bueno, el financiamiento nosotros estamos postulando con mucha energía con el proyecto del Fondo Hospital del departamento. Nos han ayudado un montón en el laboratorio de o sea, del laboratorio central, donde existe la persona que nos va a hacer, es la señora Graciela Muñoz, que actualmente es la que mide en el hospital buena parte de los exámenes de COVID, de diagnóstico, las PCR que pedimos lo hacen ellos, y también con el equipo de inmunohistoquímica, de inmuno, que trabajan ellos también con otros virus como VIH. Para aumentar nuestro N de pacientes, tenemos un convenio
con la Universidad de Finisterra para poder ocupar su campo clínico, porque ellos en Medicina Central, del Ceremi de Salud Centro, ¿no? Tienen una prevalencia mucho mayor de coronavirus en su población, sobre todo ahora que bajó la pandemia. Y si no fuera posible ganar este concurso, lo que a nosotros más nos apremia en este momento es poder tomar las muestras maternas y fetales, porque una vez que uno ya tiene las muestras, la ¿Ya? probabilidad de ganar un trabajo se hace mucho mayor, porque una de las cosas que más te da puntaje es la factibilidad de realizar el estudio. Perfecto. ¿Y necesitan mayor equipamiento, no? ¿Comprar equipo o algo especial? Sí, tratamos de postular al Fondequip, que teníamos la posibilidad de comprar un super extractor de RNA, cuesta 120 millones de pesos, así que con el Fondequip, que vale 7 millones y medio, era imposible, pero logramos de a poco reunir entre servicio y buena voluntad de varios equipos que nos están ayudando, poder realizarlo con el fondo del hospital es posible, y de no ser así, eh, también la MANE tiene la posibilidad de postular un fondo desde el inicio, así que tenemos varios concursos por delante. Una vez que tengamos las muestras, el financiamiento ya se hace mucho más factible. Perfecto. O sea, ustedes pueden sacar la muestra y conservarla hasta el momento que llegue el equipamiento para procesarla. Sí, de hecho el equipamiento en este momento es un problema porque en Chile nadie está midiendo carga viral cuantificativa, ¿no? Solamente indirectamente, o sea, es decir, con la PCR tradicional van haciendo diluciones y a través de esa forma indirecta pueden decir eh, qué carga viral tienen, pero no es lo mismo que medirla directamente. Entonces es como en forma indirecta y además de eso eh, tiene el problema de que depende muy, es súper operador dependiente, la extracción y todo eso. Perfecto. Preguntas. Yo creo que sería bueno dejar de compartir para... Mario, ¿Sí? no, Mauro, hola. O sea, más que adelante. pregunta, o sea, ¿me escuchan? Sí, Ya, ya. No, no más que pregunta, solamente un comentario, porque yo conozco parte del trabajo, porque alguna vez Catarina y María Inés me lo compartieron, para que yo les diera mi opinión. No me fijé mucho en los objetivos generales y específicos, porque esos son detalles más menores que uno tiene, o sea, detalles importantes, pero que uno tiene que discutir más en persona. Más que nada mi comentario va en el sentido de que la idea me parece súper bueno, que los académicos del departamento se entusiasmen en generar proyectos de investigación en este ámbito. Ojalá que pudiesen adjudicar el proyecto que termina el plazo ahora el 10 de agosto de la Oficina de Investigación Científica, que son 7 millones de pesos, que claramente puede aportar en algo en este proyecto, pero no totalmente, porque es un proyecto bastante ambicioso. Pero bueno, yo creo que es bueno ser ambicioso, no hay que quedarse pensando en chiquitito nomás, así que más allá que el proyecto obviamente que es muy ambicioso, más bien un proyecto casi pensado como para un ámbito de un fondo, es decir, donde se requieren muchos millones de pesos para poderlo llevar adelante, ¿eh? Pero independiente de eso, de la ambición o no ambición, que obviamente, y de la mejora que se tiene que hacer en los objetivos generales y específicos, indudablemente que como idea me parece muy buena. Obviamente que también requiere mucho trabajo, y en el sentido de estar presente en cada uno de esos partos, tener un equipo que esté presente en esos partos, porque tampoco, o sea, es tan exquisita la muestra que es un tema bien delicado que no se puede dejar al arbitrio solamente de cada turno o de la buena voluntad de los turnos, por lo tanto tienen que tener una matrona contratada para que esto funcione bien. Así que eso adiciona costos, digamos, al proyecto. Pero como digo, como idea está súper buena y que es poca, digamos, hay poca demostración. De hecho, lo que se dice que solamente el 1% de las mujeres sintomáticas tienen viremia, por lo tanto el 70% de nuestras embarazadas han sido asintomáticas, así que va a ser complejo ver si logran captar virus en la sangre, ya sea de cordón o de las pacientes, por el hecho de este antecedente, digamos, de la viremia, que es baja. Pero igual creo que es un proyecto que
hay que hacerlo, hay que partirlo y en base a los resultados ver cuánto es lo que se logró obtener y cuánto es la presencia del virus en la placenta, que un poco por ahí van la idea, digamos, de Caterina y de María Inés. Así que en ese sentido, por lo menos, cuentan con el apoyo intelectual mío, no físico, porque obviamente no voy a estar recolectando muestras, ahí tiene que hacer todo un trabajo muy fino. Tampoco se puede confiar de los becados, lamentablemente, porque los becados están en muchas actividades, y por lo menos mi experiencia en investigación ha sido que en general uno no puede confiar de eso, tiene que tener equipos de trabajo, ojalá contratados, que vayan cumpliendo estas labores, que reciban algún tipo de estipendio de parte del proyecto de investigación. Esa es la única forma que esto funcione en forma seria. Y lo otro importante que lo de las muestras, o sea, no se pueden tomar muestras hasta que este proyecto no pase por un comité de ética. Por lo tanto, en ese sentido hay que presentar el proyecto al comité de ética y para eso Diane, no sé si está presente en esta reunión, Diane Gutiérrez, que es la coordinadora del comité de investigación que tenemos, ella, o sea, de la oficina de investigación del departamento, ella puede colaborar una vez que el proyecto esté listo, escrito, esté bien fundamentado, cuáles son los objetivos, bien acotado, digamos, en cuanto a los objetivos, la hipótesis, etcétera, el diseño experimental, todo eso una vez que esté todo listo como para mandarlo a un concurso, también se puede mandar en paralelo a un comité de ética, al comité de ética acá del hospital, y teniendo eso ya resuelto, nosotros podemos como departamento empezar a juntar muestras hasta que por lo menos se vea la segunda parte, que es tener los recursos para poderlas medir, todo lo que hay que medir. Así que esa parte igual se puede hacer, pero siempre y cuando haya pasado por el comité de ética, pues no se puede estar guardando muestras por guardar. Tiene que estar amparado bajo un estudio, o sea, una resolución del comité de ética que valida digamos, el almacenar esas muestras para poder tener, con un objetivo específico que va a ser el objetivo del proyecto. Así que eso como comentario. Muy bien. Le cuento, bueno, en primer lugar, le agradezco el apoyo. Para nosotros ha sido súper fundamental sus intervenciones y de verdad ha sido muy rico, porque en todas partes en general, salvo en OAI, que es un desastre, la acogida ha sido espectacular de todos los equipos. Nosotros tenemos una becada, que es una becada de la FINI, de obstetricia, que va a trabajar en el otro campus, y ella va a hacer los experimentos en forma real. También tenemos un becado en el hospital, que lo vamos a entrenar, que es Andrés, y ya está él al tanto del proyecto. Con respecto al financiamiento, nosotros lo hicimos calzar, Doc. O sea, no sé cómo, pero lo hicimos calzar comprando algunos servicios con una facturación muy amigable, y lo logramos hacer calzar con el presupuesto del proyecto de COVID. Quizás, claro, no era lo que uno quisiera porque a uno le gustaría tener el súper equipo fantástico para que el hospital también se pudiera subir al carro, pero la gracia es que esto igual es un kit, por lo que tal vez podemos incluso estandarizar la técnica que podría servir desde el punto de vista clínico. El trabajo está escrito, ya fue presentado a la comisión de investigación, también fue enviado al comité de ética y también está traducido. Así que estamos así, hemos trabajado un montón. Y bueno, la otra gran noticia es que el equipo nuestro está súper comprometido. Vamos a hacer nosotros mismos los médicos la toma de muestra, como usted bien dice, nosotros no podemos confiar en todo, porque sabemos que los pecados, aparte hay que entrenar, porque igual estas son muestras de riesgo biológico. Así que lo que vamos a hacer es que el equipo de reproducción humana, nosotros nos vamos a turnar como para estar en una suerte de turno para poder hacer la recolección de muestras. Así que le agradezco todos sus alcances y espero haber resuelto. Cata, ¿cuántas muestras necesitan? Nosotros nos comprometimos con 5 muestras por cada grupo, en el fondo 5 muestras controles y 5 muestras que sean de pacientes infectadas.
pero nuestra idea es tener la mayor cantidad de muestras posible, porque uno siempre tiene que prometer poco, y si aparece algo más, somos felices. Perfecto. ¿Más opiniones, comentarios, preguntas? Oscar, que tú siempre preguntas. El doctor Valenzuela tiene levantada la ¿Doctor mano. Venezuela? Ya. Sergio, adelante. Hola Catalina. Hola, doctor. Oye, hacerte una aclaración y una pregunta. Los proyectos de investigación, todos los proyectos de investigación del hospital tienen un recorrido, digamos, que es el mismo, ¿ah? En donde primero llegan a la oficina de apoyo a la investigación y una vez que se han resuelto todos los problemas de tipo metodológico, documentales, formales, cartas de compromiso, etcétera, etcétera, que es la parte más latosa de la pega, recién ahí la oficina de la OIC lo manda al comité de ética, de tal manera que no están simultáneamente en el mismo proceso. O sea, es un solo proceso continuo que si es que no se resuelven los problemas metodológicos, ahí está la Jimena Espinosa, está Ariel, etcétera, los que revisan, digamos, la parte estadística, todo lo demás, y después de eso, no sé, es mandado al comité de ética, de manera que te aviso que el proyecto aún no llega al comité, y no va a llegar mientras no se aclare lo que decía Mauro, digamos, que es que metodológicamente tiene que estar impecable. En esta época del SARS-CoV, conversando con otros comités de otras partes, la clínica alemana, la clínica Las Condes, etc., una de las cuestiones que ha pasado es que por el apuro de conseguir las muestras, de que esta cosa pase, se ha llegado a una cantidad enorme de trabajo y muchos de ellos con una calidad bastante dudosa. Entonces se han estado haciendo aclaraciones, cambios de autores, cambios de investigadores responsables, etcétera. Ha habido harto problema en ese sentido. Ahora, esa es mi aclaración. La pregunta es en relación a una afirmación que tú hiciste de que la UAIC es desastrosa, que a mí me interesa porque sobre la UAIC y sobre el comité está la dirección académica del hospital. Entonces, a nosotros nos interesa que efectivamente la UAIC, cuyo acrónimo es Oficina de Apoyo a la Investigación, que efectivamente apoya. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con respecto a la OAIC como para decir que es desastrosa? Mire, Doc, le cuento, quizás fue un poco prudente de mi parte decir que es desastrosa, pero ha sido difícil, ha sido enormemente difícil porque, por ejemplo, hemos tenido, o sea, de apoyo a la investigación ha sido súper burocrático, ha sido poco expedito, ha sido poco amigable. eh, a veces con la Mani nos preguntamos, ¿habrán leído el trabajo? Porque de repente nos preguntan cosas que nos parecen redundantes. Entonces al final terminamos poniendo títulos destacados como para tratar de decir, bueno, acá está lo que usted me solicita. Ha sido, a la señora Jimena es un encanto, y ella ha sido muy, muy cercana. Sin embargo, el resto del equipo, la verdad es que no nos informaron mal de que podíamos hacerlo en paralelo con el equipo del comité de ética. Me preguntaron muchas cosas de formato más que cosas de fondo, y yo estoy de acuerdo que el formato es importante, pero tal vez de que si tenga doble espacio versus un espacio en un párrafo no me parece algo relevante como para echar un proyecto para atrás. Han sido poco claros. La hoja de resumen, por ejemplo, tiene 3 formas de iniciar un proyecto que dice no intervencional, revisión de fichas. Intervencional, que significa que uno está haciendo una conducta que modifica un resultado. Y tercero, recolección de fichas o muestras, o sea, como un estudio retrospectivo. Y nuestro trabajo no calza con ninguno, porque nosotros no tenemos intervención, nosotros no somos un estudio de descripción de fichas y de descripción de casos. Entonces, como que quedamos fuera. Al final pusimos uno que decía en fondo medición, o sea,
resultados de laboratorio como en forma retrospectiva. Así que me gustaría poder decir, pucha, ¿sabes qué? Fue el después, nos ayudaron, efectivamente fue el apoyo de la oficina de investigación, pero tal vez nosotros tuvimos mala pata. No, no le podría decir más allá, hacia una experiencia suelta y usted tendrá más antecedentes de otros grupos. No, la pregunta te la hacía básicamente porque siempre es posible mejorar los procesos, pero para no latear al resto de la concurrencia, que a lo mejor están más interesados en la viremia que en la OIC, era solo una pregunta formal. Gracias, Catalina. No, encantado. ¿Alguien más? ¿Opiniones, comentarios? Es un proyecto interesante, de una enfermedad que poco conocemos y tampoco sabemos los efectos a largo plazo. ¿Qué secuela también lo irá a dejar? Y también menos en el recién nacido de las mujeres que han tenido esta enfermedad. Así que es un buen proyecto, Catalina. Todavía te falta harto, hay que conseguir varias cosas, sobre todo el financiamiento, y después procesar todas las muestras. Pero si se llega a llevar a cabo, digamos, va a ser bastante interesante las conclusiones que podamos sacar de él. ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, yo levanté la mano. Tomás, adelante. Hola Catalina, también te felicito porque la verdad es que es bien interesante el tema y en general, ¿no es cierto?, todo lo que significa la infección del virus y su múltiple compromiso. Te quería hacer una pregunta, ¿hay alguna data sobre la viremia en general, los pacientes COVID, independiente que sean embarazados o no, el porcentaje de pacientes comprometidos que tiene una viremia positiva, y esto en relación al daño que podría producir vía hematógena? Y me llamó la atención y me pareció interesante la descripción que hiciste referente al daño neurológico en el recién nacido. No sé si podemos llamarlo daño o compromiso neurológico, porque no es el tema de la reunión, pero es interesante, por ejemplo, pensar de que puede ser una especie de compromiso parecido al otro tipo de virus que producen una meningitis viral, por ejemplo, ¿ah? Entonces, es un poco la pregunta: ¿qué porcentaje de pacientes tiene una viremia? Y dependiendo de eso, obviamente uno puede desprender el compromiso multiorgánico que produce el virus. Bueno, doctor, con respecto a la viremia, como yo le decía, son muy pocos los equipos que miden viremia, que en el fondo es carga viral. Son bajas. Lo que se ha descrito es que en poblaciones generales, eh, o sea, en poblaciones en que el paciente está grave, las viremias son altas. Eso es lo que se ha podido establecer. En el mundo en general no se está midiendo la carga viral porque están más abocados a las terapias. El reporte es un caso en el mundo, así que hasta ahora no podemos decirlo. Es muy posible que las pacientes asintomáticas tengan viremias casi en el límite indetectable. Yo creo que eso es una de las cosas que vamos a ver. Pero nos vamos a esforzar de manera importante a tener pacientes que estén más comprometidas para poder ver si logramos hacer la misma relación. Ahora, tampoco, a pesar de que el estudio es bastante ambicioso, sabemos que no podemos concluir tantas cosas, porque es un estudio chiquitito. De acuerdo. ¿Otro bien más? ¿Comentario? Además, Cata, muchas gracias. Interesante tu proyecto y realmente te deseamos lo mejor, que funcione, que ojalá consiga todo el financiamiento y podamos colocarlo en práctica, digamos. Así que felicidades y felicitaciones. Muchas gracias, Doc. El proyecto es de las dos, somos coautoras, así Sí, que muchas gracias a la sí, a Mane las dos. por su maravillosa disposición. Y eso, un millón de gracias por el apoyo, que estén bien. Listo, Gracias. chao. Muy Chao. bueno.